los que me oyen y me ven a través de estos hermosos medios de comunicación social. Le pedimos que por favor compartan este tema, que es el último de esta materia. La fe, un estilo de vida. Nos toca ver lo importante no es tener fe, sino ser sólido en ella. Tema número 14. Y aquí sí vamos a revisar en la Biblia. Vamos a ir a Marcos 6:20 y Lucas 24:4. Y 13:2 de Juan. 13:22, perdón, de Juan. Y Hechos 25:2, que no los tengo aquí. Y nuevamente repetimos Lucas 9:7 y Hechos 5:24. Esos son los textos que vamos a estar revisando. Los que Hechos 9:7, perdón, 5:24, Hechos, y 25:20. Le pedimos a todos los que están oyendo y viendo que por favor puedan buscar los textos, leerlos, escudriñarlos en su casa para que se puedan nutrir de esta palabra. Para entender mejor lo que es permanecer en fe, es necesario que primero hagamos una definición etimológica de los diferentes términos griegos relacionados a la duda. Aporeo, dícese del que está confundido, perplejo. Marcos 6:20. ¿Cómo dice Marcos 6:20? Que tiene que ver con aporeo. Dícese del que está confundido. Marcos 6:20 dice el texto. Amén. Porque Herodes tenía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Cómo estaba Herodes? Diaporeo. Estaba confundido. Ese es el término diaporeo del griego. Ahora, Lucas 24:4 dice lo siguiente. Tiene que ver con igual. Perplejo, confundido, no claro, no ubicado. Y Juan 13:22 se refiere a lo mismo. No estar claro, estar desestabilizado. Lucas 24:4, ¿sí? Amén. Dice. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Quiénes estaban perplejas? Las mujeres que habían venido a ungir el cuerpo de Jesús el día primero de la semana, día domingo, del cual ya él les había dicho que ese día él no iba a amanecer ahí, que iba a resucitar al tercer día. Ahora, una de las cosas que debemos estar claros, que para los judíos el día comienza ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Es la hora bíblica para los bíblicos. 6 de la tarde. Es decir, el día termina de día y comienza de día. Entonces, cuando hacemos este pequeño análisis, quisiéramos visualizar y recordarle algo que algunos ya saben, pero algunos no saben. ¿A qué nos referimos? Bueno, si Jesús resucitó el primer día de la semana, que es el domingo, y duró 24 horas sepultado bajo la tierra, entonces, ¿qué día murió? Sábado. Es el día de reposo. Viernes, 2 días. Jueves, 3 días. Entonces tuvo que haber muerto el miércoles. Ahora, ¿por qué el texto bíblico me dice que a él lo tuvieron que bajar rápido de la cruz el día de su muerte? Lo tuvieron que bajar
antes de que llegara el día de reposo. ¿De qué día de reposo me está hablando acá el que escribe? El único que lo dice es Juan. Día solemne de reposo, es decir, no era el sábado. Era día solemne de reposo, que se daba una sola vez al año, es decir, el 14 de abril. 14 de abril fue asesinado, era el día de reposo, es decir, entonces Jesús fue asesinado el 13. 14 está sepultado, 15 está sepultado, 16 está sepultado, resucita el 17 de abril. Ahora, como todas las fechas de los, como todas las fechas y los días, es decir, en este año, si usted cumple año el día domingo, este año, el próximo año, ¿qué día cumple año? ¿Lunes o sábado? No es el mismo día. Es decir, la fecha es la fecha, pero el día varía. Normalito, ¿verdad? Bueno, el caso es que la fecha de 14 era 14, sí, pero el día variaba. En este caso, el día solemne de reposo cayó día jueves. Por eso Jesús fue asesinado el miércoles, el jueves, que era el día de reposo del cual habla la Biblia, no era el sábado, ahí no era el sábado día de reposo, entonces Jesús está sepultado jueves, que comenzaba a las 6 de la tarde, hasta las 6 de la tarde del jueves, viernes comenzaba a las 6 de la tarde del jueves, hasta las 6 de la tarde del viernes, sábado comenzaba a las 6 de la tarde del viernes, hasta las 6 de la tarde del sábado. Quiere decir que el domingo comenzaba a partir de las 6 de la tarde. Por lo tanto, Jesús pudo haber resucitado en cualquier momento después de las 6 de la tarde del día sábado. Tenía 3 días ya sepultado. El detalle es que interpretar la resurrección de Jesús con una mentalidad occidental, con un horario que nos lo cancharon a las 12 de la noche, fin del día, y comienzo del día a las 12 de la noche, eso nos enreda la vida. Otra de las cosas que normalmente todo el mundo habla del día de reposo, sábado, pero nadie le para al día solemne de reposo. Pocos le paran. Y de paso, el único que habla del día solemne de reposo es Juan. Entonces, por lo tanto, Jesús, acá las mujeres quedaron, ¿cómo quedaron? Aporeo, dícese del que está confundido. Es decir, Jesús no les había dicho a ellas que iba a resucitar, sí, pero ellas no eran espirituales, hermano. Ese es el detalle. Eso no había sucedido nunca. Es decir, que alguien le dijera a otro, me voy a entregar, nadie me quita la vida, yo la entrego para volverla a tomar. Es decir, me van a matar y al tercer día voy a resucitar. Eso estaba escrito en las Escrituras, Jesús lo dijo varias veces y no lo creyeron. ¿Quién no lo creyó? Todos, excepto un solo hombre. He visto en la Biblia que parece, creo, estoy seguro, que fue el único que le creyó o creyó que Jesús iba a resucitar. Uno que estando en la misma condición de él, crucificado, estando a punto de morir, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dicen por ahí unos que es el ladrón bueno. Yo no sé cuáles son los ladrones buenos. Que el ladrón bueno, ¿no? El ladrón que reconoció a Jesús, que se arrepintió de su pecado y dijo, lo reconoció como Dios y le dijo al otro, ¿no tienes tú temor de estar en la misma condición? Estamos los tres y no sientes tu miedo, no sientes tu temor de estar en esta condición. Es decir, en pocas palabras, el ladrón que se arrepintió sabía que iba a morir, estaba seguro. ¿Por qué razón? Porque los romanos, señoras y señores, no jugaban carritos, ni estaban jugando meta. Es decir, los que estaban ahí en la cruz
si no se morían antes de la hora prevista, que lo más tarde serían las 4 de la tarde, porque entre las 4 y las 5 tenían que sepultar a esas personas, porque a partir de las 5 todo el mundo tenía que recogerse para estar en su casa, encerradito, todo el mundo quieto, a partir de las 6 que iniciaba el día de reposo. Entonces, si eran las 4 de la tarde y alguien estaba vivo de los que estaban crucificados, los iban a rematar. En este caso, agarraban una vara de hierro y le partían las piernas, ¡pah!, para que el dolor fuerte de la partidura de las piernas muriera finalmente. En el caso de los 2 ladrones, se las partieron porque estaban vivos. Cuando llegaron a Jesús, lo vieron que estaba muerto, total. Entonces el soldado agarró la lanza y se la encestó, chum, en la costilla, y de ahí que salió agua, lo que se dice común, vulgarmente, sanguaza, decimos los campesinos cuando matamos a un animal, que lo que queda es el agua de la sangre, que médicamente eso tiene otro nombre, cuando la sangre la pasan por las máquinas y le extraen la plasma, el plasma. Entonces lo que salió fue el plasma en este caso, porque ya la sangre estaba coagulada. Cuando una persona ya tiene la sangre coagulada y se separa el agua, que es el plasma, de la sangre, ya está muerto, inerte. Por lo tanto, esa lanza que entró en la costilla de Jesús, ya no la sintió. Ya no la sintió. Entonces, por esa razón, y no tanto por esa razón, sino por lo que estaba escrito, que de él no sería roto ningún hueso, entonces, bueno, se dio el proceso. Solamente lo bajaron de la cruz porque tenían que sepultarlo. Pero los otros 2, como estaban vivos, tuvieron que partirle las piernas. Sin embargo, uno de ellos le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Escúcheme, esa expresión de ese hombre para con Jesús, ¿qué le estaba diciendo? Hoy nos morimos, hoy se acaba la vida natural, pero tú tienes un reino. ¿Qué deduce usted? Que ese hombre tenía un entendimiento, aunque era un delincuente, aunque era un bandido, él sabía que después de esta vida había otra. Había un conocimiento ya, que no lo vivía, eso es otra cosa, pero la expresión del tipo me dice que él estaba seguro de la resurrección, porque le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es el único. Del resto, un amigo por allá dice que bueno, que él cree que José de Arimatea también creía en la resurrección de Jesús. Él tiene esta es su expresión, ¿no? Él dice que nadie va a invertir nada en algo o en alguien si no va a haber productividad. ¿Sí? Esa es una mentalidad, pudiéramos decir, del capital. ¿Sí? Entonces, ¿quién fue el que recibió, el que pidió el cuerpo de Jesús para sepultarlo? José de Arimatea. Pero nunca dijo nada en cuanto a la resurrección. Sin embargo, este sí habló y dijo. Ahora, en el caso de María, que es el texto que acabamos de leer en Lucas, me dice que ellas quedaron perplejas. A ver qué me dice Juan 13:22. Y nos vamos caminando hacia Hechos 25:20, para que veamos también que es estar diaporeo, perplejo, confundido, enredado, dijera un amigo por allá también, encalamucado, sí, sin una dirección clara. A ver qué dice Juan 13:22. Bendito el Señor. Juan 13:22 y Hechos 25:20. A ver quién le llegó primero. Eso es aporeo. Dícese del que está confundido, perplejo. Ajá, aporeo. Es aporeo, perdón. No diaporeo, diaporeo es la otra. Sí, es aporeo. Diaporeo, dícese del que está desesperado, es otro nivel, perdido, incapaz de encontrar el camino. Ese es diaporeo. Pero en este caso estamos hablando de aporeo. Ajá. Dícese del que está confundido, perplejo. Es decir, está anonadado. Está desestabilizado, así. Ok. Hechos, Juan 13:22. Dice. 13:22. Dale. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, Ajá. dudando
de quién hablaba, ¿Cómo estaban? dudando. Aporeo. Dícese del que está confundido. Hechos 25:20 y cerramos a Aporeo para que pasemos entonces a diaporeo. Hechos 25:20, vamos llegando para allá. Eso es estar perplejo. Eso es estar desconcertado. Eso es estar en una encrucijada. Eso es estar entre sí, no, me parece, avanzo, creo que no. Es decir, confundido, perplejo. Y por lo tanto, mientras una persona está confundida y perpleja, no avanza. Está detenido, está angustiado, está queriendo luz o luces para avanzar, como estaban los discípulos acá. Y Hechos 25:20 dijo el italiano. Hechos 25:20. Yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Ajá. Si leemos el texto anterior, el 24, ¿quién sería ese que estaba ahí dudando? El 24, perdón, el 19. Si no tenía contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, Ajá. el que Pablo afirmaba estar vivo. Ajá. Ok. Creo que estamos hablando entonces ahí de quién. De Pablo. Diaporeo. Dícese del que está desesperado, perdido, incapaz de encontrar el camino de salida. Como estamos en Hechos, vamos a leer el 5:24 y luego damos un paso atrás a Lucas 9:7. Hechos 5:24, ya este diaporeo. Y luego vamos a ver que es diacrino también. Ajá. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Ajá. ¿Cómo estaban los jefes de la guardia del templo y los sacerdotes? Diaporeo. Dícese del que está desesperado. Lucas 9:7. ¿Cómo quedaron esta gente? Desesperados, perdidos, incapaces. Es decir, al que a ellos le quitaron la vida, al que a ellos una vez que murió dijeron listo, nos libramos de este individuo. Me imagino que esos 3 días ellos estarían bueno, se acabó todo. De repente felicitaron, de repente repartiéronse unos tragos por allá, hicieron un asadito por allá felicitándose. Pero el tercer día entonces sale el rumor de que el hombre había resucitado. Entonces esto los llevó ahora a estar perplejos. Nunca nadie, eso no había pasado nunca, que alguien de los que han sido sepultados haya resucitado. De paso lo anunció. Entonces, ¿qué dice Lucas? Lucas 7. Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Sí, claro. El detalle es que no tenían, es decir, no aceptaban que un vivo o a través de un vivo se movieran estas cosas. Entonces la impresión era, bueno, en Jesús se mueven esos poderes, en Jesús se mueve esa gloria, bueno, porque es un fenómeno, es decir, Juan resucitó de entre los muertos. Ahora, diacrino, dícese del que está vacilante o titubeante en 2 pensamientos, es decir, que está dividido en su propia mente. Este término diacrino es el que aparece en Santiago 1, 6 y 8, cuando dice el que pida con fe, no dudando, o vacilante, o titubeante, cavilando en 2 pensamientos. Es decir, yo le voy a pedir a Jesús que me dé tal cosa, bueno,
De repente me la da. ¿Sí? ¿Eso es fe? No, eso es diacrino, eso es cavilante, eso no es tan seguro. Es decir, cuando nosotros vamos en fe, vamos a pedir y a estar confiados que lo que estamos pidiendo, por supuesto, si está en el propósito de Él, eso lo vamos a recibir. El detalle es que muchos de nosotros hemos estado caminando es en nuestros propósitos, en mi propósito, en mi proyecto, en mis decisiones. Y no hemos estado pendientes de su propósito, de su proyecto, de su hacer, de su proceder para con cada uno de nosotros. Ahora, este término diacrino es el mismo que se utilizó en Mateo 21, Marcos 11:23, cuando Jesús maldijo a la higuera. Jesús estaba seguro, preciso, no titubeó. Sencillamente revisó la higuera y le dijo: nadie jamás coma fruto de ti. Eso fue lo que dijo. Y cuando regresó en la tarde, ¿cómo estaba la higuera? Seca. De sus raíces, seca. Ahora, la expresión es: no, Jesús maldijo la higuera. El término maldecir es hablar mal de. ¿Sí? Entonces, el decirle Jesús a la higuera: nadie coma frutos de ti, bueno, es acabar con la vida de ella. Ahora, el texto dice lo siguiente: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere en este monte, quítate y échate en la mar, y no vacilare, no titubeare, ni cavilare en dos pensamientos, sino que se mantuviese, mantuviese. Esto tiene que ver con permanecer. Mantuviese estable en lo que ha dicho, lo que dice le será hecho. Yo le añado, siempre y cuando esté en el propósito de Dios. ¿Sí? Siempre y cuando esté ajustado a lo que Dios quiere hacer contigo. Este término diacrino aparece en Romanos 4:20, que no lo tengo acá. Búsquelo, mi hermano. Para referirse a Abraham acerca de la fe que tuvo en Dios. O en este caso la obediencia que tuvo en Dios para que se le contara luego como fe. Este término nos muestra que Abraham no dio lugar a dos tipos de pensamiento. En su mente hubo una completa resolución, decisión, sin vacilación alguna, a creer lo que Dios le había prometido, tomando en cuenta que desde el momento en que Dios le dio la promesa a Abraham hasta que Isaac nació, pasaron entre 20 a 25 años. Es decir, Abraham le sostuvo a Dios una palabra entre 20 y 25 años. Y de repente para usted y para mí eso es como mucho tiempo. Ya va. ¿Cuánto tiempo le sostuvo el del arca? Noé. Una palabra a Dios, 100 años. Era Noé de 500 años. Cuando Dios le dijo: hazte un arca, le dio las medidas, le dio todo cómo lo iba a hacer y se fajó a trabajar. De paso, le dijo que la hiciera en el cerro más alto que había en el sitio donde estaba. ¿Cómo hizo para trabajarla? Dios le dio la inteligencia, Dios le dio las medidas exactas e hizo todo. De paso le dijo algo: las medidas que hoy en día se usan para construir los barcos, las canoas y todo lo que tiene que ver con la navegación son las mismas que Dios le dio a Noé, si no lo sabía. Lo que han hecho es multiplicarlas o reducirlas. Es una medida estándar. Es decir, de acuerdo al tamaño de la embarcación, todo se multiplica o se reduce. Son las mismas, para que no se hunda. Ahora, en este caso, Noé le sostuvo a Dios 100 años, una palabra. Al cabo de los 100 años se cumplió. Pero más atrasito hay otro hombre que le sostuvo a Dios y se mantuvo en Dios 366 años. ¿Quién es ese? Matusalén. No. Ese es Enoc.
y murió de una forma diferente a todos los demás. En el caso de Enoc, y Elías también muere de una forma diferente, y Moisés también. Muchos dicen, no, ellos no murieron. Todos ellos murieron. Todos los seres humanos han muerto. Todos los seres humanos, desde Adán para acá hasta Cristo, todos han muerto. Nadie ha subido al cielo. Está escrito, ¿sí? Revisen, libro de Juan. Ahora, la fe opera por el amor y la santidad. Y vamos cerrando ya con este hermoso tema. Este es el penúltimo tópico, prácticamente. La fe opera por el amor. ¿Cuál? El ágape y la santidad. El amor. Vamos a hablar del amor y luego hablamos de la santidad. Ahora, cuando hablamos del amor, debemos estar claros que hay, la palabra amor no existe en varios idiomas. Entre ellos me dicen que en el guajiro de acá de Venezuela, no existe la palabra amor. Ahí existe la palabra querer. Y querer, pues, tiene varios significados. Querer no tiene nada que ver con amar. Querer, bueno, yo quiero esa pipa, yo quiero esa tinaja, yo quiero este techo, yo quiero este local. ¿Eso tiene que ver con amor? No, querer es un apegarte a las cosas. Ahora, la palabra amor del griego tiene tres significados, que es ágape, filí y ero. No hay más. La gente inventa otros más por ahí, no hay más. ¿Por qué hay tres significados, señoras y señores? Porque nosotros, los seres humanos, somos tres cosas. No somos cuatro cosas, no somos cinco. Entonces, en este aspecto, existe el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor espiritual, el amor del Espíritu de Dios que fue derramado en nosotros, como lo dice en el libro de Romanos, que el amor de Dios, cual el ágape, que es el único que Dios practica, fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Por lo tanto, todos los que somos creyentes, por supuesto, al ser creyentes tenemos fe, y al tener fe, el Espíritu Santo está en nosotros por causa de que Él quitó el pecado, por causa de la fe, y el mismo Espíritu Santo se encargó de derramar en todos nosotros su amor. ¿Cuál? El ágape, que es el único que Dios practica. Porque hay dos más, Dios no los practica, que es el filí y el ero. Entonces, cuando hablamos del amor ágape, es el amor que no caduca, no cambia, no mengua, no se extingue, permanece. Ese amor es parte de las propiedades de Dios, y las propiedades de Dios y Dios son lo mismo. Es decir, si el amor ágape es el amor de Dios, ese amor es eterno. ¿Sí? Una vez que es derramado sobre alguien, una vez que alguien es dotado de ese amor va a estar en él por el resto de su existencia. Al igual que la fe. Entonces, la fe, dijimos que opera por el amor. ¿Cuál? El ágape y la santidad. El amor. El Evangelio de Marcos nos presenta el principio de cómo el amor es determinante para operar en fe. Vamos a lo que vamos. Escucha esto que viene ahora, que esto no nos gusta mucho a todos nosotros, pero esto es Biblia, señoras y señores. Respondió Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate a la mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres, todo lo que pidieres orando, lo que pidieres que orando, y orar es que hablar con Dios, dialogar con Dios. Todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis. Cuando lo pidieres orando, creed que lo recibiréis, dice en esta versión. En otra dice, creed que ya lo has recibido, y os vendrá. Y cuando estéis orando, mira lo que viene, hombres y mujeres que me oyen y me ven, y cuando estés orando en fe, por supuesto, perdona si tienes algo contra alguno. Aquí está el ágape.
Este es el que a nosotros, a un área de nosotros, cuando digo a un área, me refiero al alma de nosotros y al cuerpo, no nos gusta, decimos como el chavo, no nos simpatiza. Ajá. Perdona si tienes algo contra alguno. Ahora, ¿qué yo necesito para perdonar? ¿Alguien me puede decir? Amor. ¿Cuál de los dos? Ágape. Porque cuando hablamos del el filí es un sentimiento. Cuando hablamos del ero, es un sentimiento. Ese crece, mengua, se puede desaparecer o puede que no tenga ni siquiera existencia. ¿Sí? Ok. Entonces, pero cuando hablamos del amor ágape, no tiene nada que ver con mis capacidades, no tiene nada que ver con mi fuerza, no tiene que ver con mi decisión personal. El amor ágape, escúcheme, el amor ágape fue imputado en nuestras vidas. Como dijo, que el amor ágape, nadie de los que tenemos fe, nadie de los que somos cristianos puede decir que no tiene el amor ágape. Porque el amor ágape, al igual que la fe, fueron imputadas o imputados en nosotros por el Espíritu Santo. Es decir, cuando yo comencé a oír la palabra, esa palabra produjo en mí fe. Esa fe que se produjo en mí me llevó a aceptar lo que está escrito. Al aceptar lo que está escrito, yo comencé a ¿qué? A hablar, a expresar lo que estaba escrito. Y di el paso y le entregué mi vida a Jesús. Ese paso de fe me dotó a mí de fe, ya en lo intrínseco, en lo interno. Y ese paso de fe me dotó a mí de el amor ágape de Dios. Entonces, todos, escúcheme, todos los que estamos aquí tenemos que estar muy pendientes de esto. Si tenemos algo contra alguien, perdona. Si tienes algo contra alguien, para que también, oiga lo que viene, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque, ahí lo que viene, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. ¿Estamos aquí, Isidro Canelón? Es decir, si yo quiero perdón de Dios, yo tengo que perdonar a los demás. Ahora el detalle está. Para efectos del mundo natural, cuando alguien es ofendido, dice, de la única manera que yo perdone a Catalina es que ella venga de rodillas a pedirme perdón. Esa es la visión del mundo, esa es la visión de la iglesia que no es de Jesucristo. La visión de la iglesia de Jesucristo es la actitud que tomó Jesús estando en la cruz del Calvario. Cuando estaba a punto de morir, ¿sí? Cuando estaba ahí en la agonía, con sus brazos abiertos, porque no los podía cerrar, ¿no? ¿Sí? Le dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Qué hizo Jesús? ¿Quién había venido de rodillas a decirle a Jesús, oye Jesús, perdónanos porque te entregamos, tú eras inocente? ¿Quién le dijo a Jesús, bueno, lo que hicimos fue injusto, yo no quería, pero me impulsaron, me obligaron? ¿Quién había venido a decir eso? Nadie. ¿Y qué hizo Jesús? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Por lo tanto, si Él está diciéndole al Padre que los perdone a ellos, es porque ya Él los había perdonado. Ahora, todo lo que padeció Jesús lo padeció injustamente. Ahora, habemos algunos de nosotros que hemos padecido injustamente. Ok, ¿qué dice Mateo 5:12, si mal no recuerdo? 5:12, sí creo. Hablando de cuando nosotros padezcamos, cuando hablen toda clase de mal contra nosotros, mintiendo, que nos gocemos y nos alegremos, porque así padecieron los profetas que fueron antes de nosotros. Ahora, cuando nosotros estemos padeciendo porque cometimos un error, porque tuvimos una culpa, pues hagamos lo que hizo el ladrón bueno. ¿Qué fue lo que hizo el ladrón bueno? Estando clavado ahí en la cruz. Nosotros, a la verdad, merecemos estar en esta condición, pero él no.
¿Sí? ¿Qué hizo él? Reconoció su error. Reconoció que él merecía y ellos los dos estaban recibiendo ese castigo, pero entendió que Jesús no lo estaba, es decir, que él estaba padeciendo injustamente. Claro, él estaba haciéndolo por amor a ti y por amor a mí, pero ellos reconocieron que lo que ellos estaban padeciendo era correcto, era apropiado por causa de sus errores. Sin embargo, él le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quiere decir acá que cuando usted y yo estemos padeciendo por cosas que hayamos hecho, por errores que hayamos cometido, por pecados que hayamos cometido, reconozcamos nuestro error y ya. ¿Sí? Pero cuando estemos padeciendo injustamente, ¿qué debemos de hacer? Padre, perdóname, porque no sabe lo que hace. Y eso se obtiene a través del ágape. No se obtiene a través del filí ni del pero. Pero nosotros, los hombres y mujeres de fe, ya hemos sido dotados de esto. Eso está en Marcos 11, 22 y 26, lo que acabo de leer. Ahora, la falta de amor produce resentimientos, tales como envidia, egoísmo, celo, odio, raíces de amargura, falta de perdón. Con estas características no se puede operar en fe. Mira acá. Mira acá, estamos hablando del mundo que no tiene fe. El mundo fácilmente se mueve en envidia, egoísmo, celo, odio, raíces de amargura, falta de perdón. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene el amor ágape. Pero la iglesia, los hijos de Dios, los creyentes y los ministros sí tenemos fe. Sin embargo, tenemos hombres y mujeres de Dios, desgraciadamente, moviéndose en envidia, en egoísmo, en celo, en odio, en raíces de amargura y falta de perdón. Con estas características no se puede operar en fe. Aunque seamos hombres y mujeres de fe, no podemos operar en fe. Estamos imposibilitados. En la primera carta a los Corintios, Pablo aparentemente presenta, mira lo que viene, la posibilidad de operar en fe sin amor. Sin embargo, lo que Pablo presenta no son posibilidades, son suposiciones hipotéticas o supuestos negados. Porque es imposible, oiga esto, operar en fe sin amor ágape. Es imposible. Analicemos el pasaje. Mira lo que Pablo dice. Si yo hablara en lenguas humanas, que las hablamos, sí, y angélicas, tiene que ver con el hablar en lengua por el Espíritu, y no tengo amor, oído la expresión, y no tengo amor, es decir, al no tener amor no tengo fe, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere, nótese, y si tuviere toda la fe, y si tuviere, no está afirmando que la tiene, de tal manera que trasladare los montes y no tengo amor, nada soy. Ahora, el término que Pablo está utilizando acá, sobre el metal que resuena o címbalo que retiñe, Pablo lo que le está diciendo esto, porque usted ni yo conocemos estos instrumentos, pero se la voy a poner facilita. Es decir, aquí tenemos una batería, ¿sí? Pero de este lado tenemos una guitarra. Entonces, si yo le digo, hermano, mire, cuando yo termine de predicar ahorita, dentro de un momento voy a sonarle las cuerdas a la batería. Y después de sonarle las cuerdas a la batería, van a oír cómo le sueno las cuerdas. No, los tambores a la guitarra. O los cueros a la guitarra. ¿Qué te diría? Le voy a sonar las cuerdas a la batería y le voy a sonar los tambores a la guitarra. ¿Es lo que está diciendo? Por eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo le está invirtiendo los valores. Pregunto, ¿la batería tiene cuerdas? No. ¿Es lógico que una batería tenga cuerdas? No. ¿La guitarra tiene tambores? ¿La guitarra tiene cuero? Por eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pero muchos no entienden esa parte. Es decir,
como metal que resuena, el metal no resuena, y címbalo que retiñe. El que retiñe es el metal y el que resuena es el címbalo. Y si tuviere, no está afirmando que tiene, y si tuviere, no está afirmando, y si tuviere profecía, y entendiese todos los misterios y la ciencia, y si tuviere la fe de tal manera que trasladare los montes, y no tengo amor, nada soy. Primera a Corintios 13, 1 y 2. Y vamos cerrando. Pablo, en la observación que hace, intercambia los efectos de los objetos, el címbalo y el metal. Dice que todo lo que haga sin amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Aquí los efectos están cambiados. Lo que resuena es el címbalo y lo que retiñe es el metal. El mensaje de Pablo es hacernos ver que así de confundido, engañado, desfasado y desvirtuado vive todo aquel que pretende o pretenda hacer algo sin amor, incluyendo vivir en fe. Es decir, señoras y señores, es imposible vivir en fe sin amor. Y es imposible vivir en amor sin fe. Los dos están agarraditos de la mano. Entonces, ese es el gran detalle. Entonces, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue por amor. Él lo dijo claro. Nadie me quita la vida. Yo la entrego para volverla a tomar. ¿Cómo se llama eso? Decisión. ¿Cómo se llama eso? Entrega voluntaria. Y cerramos. La santidad. La santidad es como un gran piso donde vamos a desarrollar por completo todo lo relacionado a nuestra vida cristiana, afirmados en el ejercicio, afirmados en ella, ejerceremos la autoridad, demandaremos nuestras bendiciones, ejerceremos y desarrollaremos nuestra obediencia y sin lugar a duda operaremos en fe. Nadie puede operar en fe estando aliado al reino de las tinieblas. Es el término que dan las escrituras. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 3, 20 y 22. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Jesús sanó a un paralítico en un estanque llamado Betesda. Luego se lo halló en el templo y dijo: mira, has sido sanado. No peques para que no te venga alguna cosa peor. Juan 5:14. La verdad central en este caso está de que si reincides en el pecado, podías revertir la sanidad al paralítico que había sido sanado por la fe. Por lógica, que la vida de pecado cercena o resta la posibilidad de recibir un beneficio de Dios por la fe. Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién? El que habita, señoras y señores, no el que visita. Porque una cosa es visitar, es decir, cuando tengo problemas, cuando estoy problemado, entonces corro y me meto en Dios. No, es el que habita, es decir, todos los días. La fe es de todos los días. La verdad está en la verdad que está en el pasaje indica que si te sales del abrigo, te sales de la sombra, caes en terreno satánico, te agarra el diablo y te zarandea. Y ni siquiera Dios puede hacer algo por ti. Pablo dijo: ni deis lugar al diablo. Y ese es el trabajo suyo y trabajo mío. Bendiciones. No darle lugar al diablo es mantenernos en santidad, es mantenernos en fe. Y terminamos la guía, señores y señores.